Bendiciones, buenas noches, tardes en todo lugar donde nos estén viendo. Estamos aquí una vez más en Código Cristiano haciendo estas entrevistas, estas charlas amenas que venimos teniendo todos los viernes. Y hoy tenemos un invitado muy especial que van a conocer ustedes en un instante. Quiero saludar primero que todo. Vamos a saludar a nuestro invitado, Jorge Trejo. Solamente saluda, Jorge. No quiero que vayas a hablar todavía nada de lo que vamos a hablar esta noche. Solamente saluda a las personas que se están empezando a conectar y las personas que van a estar después. Y después Carlos va a saludar también. Jorge, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Qué tal? Mil bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad a todos ustedes, el equipo de Código Cristiano. Para mí es un placer, de verdad, el poder compartir algo que es tan apasionante como Dios mismo y todo lo que tiene que ver con Él. Así que de verdad les estoy agradecido a ustedes, equipo de Código Cristiano, a las personas que nos están viendo en este momento, y le pido al Señor que les dé revelación a todos, incluso a mí, a los que entrevistan y a la gente que quiere ver esta entrevista. Yo le pido a Dios sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Mil gracias. Amén, amén. Carlos Adán Contreras desde Cúcuta, Colombia. Carlito, claro que sí, saludamos desde Colombia a todas las personas que se conectan a esta hora, a todos los que van a estar viendo esta transmisión. Y bueno, en esta hora vamos a compartir con Manuel y vamos a estar ahí en esta entrevista con Jorge, y yo creo que va a ser de grande bendición, así que permanezca conectado hasta el final. Amén, amén, amén. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a conocer a Jorge Manuel Trejo. Jorge es un amigo que hicimos en Código Cristiano. Es un amigo, una persona que vimos el material que Jorge hace en YouTube y en sus redes sociales. Y entonces, sin más preámbulo, Jorge, cuéntenos, ¿quién es Jorge Manuel Trejo y de dónde es, hermano? Muchas gracias. Vengo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Ahí un saludo a todos los tapatíos y mexicanos y a todo el mundo que esté viendo este video. ¿Quién es Jorge Trejo? Es una persona que ha vivido, que pese a haber vivido, todavía no ha vivido muchos años de vida cronológicamente, ha tenido muchas experiencias de todo tipo. Pues simplemente soy un ser humano más, soy un hijo de Dios, alguien que estaba perdido en el mundo, que fíjense, de niño tenía una cercanía y una conexión muy íntima con Dios. Yo me acuerdo que yo de niño miraba el cielo, yo tenía unos 6, 5, 6, 7 años, miraba el cielo y hablaba con Él. Yo sabía que yo estaba hablando con Él, imagínense, de niño. Mis compañeros de la escuela me decían, oye, ¿qué estás loquito? ¿Qué cosas, no? De verdad. Pero ¿saben qué fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? La primera vez que yo pequé de una forma en la que yo perdiera esa conexión con el Padre. Me acuerdo que esa ocasión yo tenía unos 9 años. La curiosidad mató al gato. Y lamentablemente por andar curioseando, pequé de niño, 9, 10 años aproximadamente, y de pronto dejé de escuchar a Dios, dejé de hablar con Él. Pero aquí hay una cosa, que pasó el tiempo en mi vida y empecé a darme cuenta cómo Dios me daba ciertos dones, pero sin yo saber que era Él. Me gustaba ayudar a la gente con conceptos psicológicos, de coaching, todo ese tipo de cosas que son famosas últimamente, pero siempre faltaba algo en mí. Y hubo una vez en la que yo estaba muy desviado, o sea, de verdad estaba muy desviado. Imagínense, yo enseñaba cosas como cómo conquistar a una mujer, cosas así por el estilo, o sea, imagínense, ¿no? Pecaminoso a más no poder, hasta que de pronto me doy cuenta de que algo verdaderamente falta en mi vida. Y fíjense, yo por más que me esforzaba en lograr cosas, en lograr mis metas, mis sueños, por más que yo me enfocaba en eso, jamás resultaba, nunca sucedían. Estaba así a punto de lograr una meta, algo bonito, algo que yo sabía que iba a ser algo bueno para mí, y pum, se cancelaba, no se daba.
Después me di cuenta que cuando uno verdaderamente está llamado al Señor, tarde o temprano vas a ir al Señor. Tuve una revelación, tuve un encuentro con Jesús, pero cuando tuve el encuentro con Él, no, yo no les voy a mentir que en cuanto tuve el encuentro con Él, después fui santificado y ya no pequé, no hice nada malo, no. La verdad es que algo había cambiado en mí, empezaba a ser consciente de ciertas cosas, pero Dios me fue cambiando y transformando con lazos de amor y paciencia. Entonces, llegó un momento en el que yo le dije a mi mamá una vez, mamá, mira, yo voy a hablar, una chava me dijo que tenía problemas, le dije, mamá, ¿me das permiso de ir a una plaza? Voy a hablar con ella, me gusta ayudar a la gente con ciertas cosas, y puede que le hable de Dios. Y me dijo mi mamá, qué genial, la vas a invitar a la iglesia, ¿verdad? Y yo bien pecaminoso, no, ¿cómo crees? Yo no la voy a invitar a la iglesia, no, faltaba más. A los 30 minutos ya estábamos los dos juntos en la iglesia. Qué bueno. Y pues cosas así, ¿no? Cosas así, pero pues bueno, ha sido una transformación y vamos paso a paso con la gloria de Dios. Amén. Carlos. Bueno, Jorge Manuel, queremos preguntarte, aquí en Código Cristiano tenemos unas preguntas que nos gustaría desarrollar. Y bueno, queremos saber cómo se manifestó el amor de Dios en su vida, Jorge Manuel. Muy bien. Fue una transición un poco compleja porque hagan de cuenta que cuando yo acepté a Dios, a Jesús en mi corazón, de pronto hagan de cuenta que Dios agarró un machete y cortó el edificio y la construcción que había tenido de toda mi vida desde abajo y como si volviera a empezar de cero. Quitó de mi mente, de mi corazón y mi alma todas las cosas y conceptos que yo creía que eran una realidad para hacerme ver que esta es su realidad y que esta es la realidad. Amén. Pero fue complejo porque yo me sentía con un vacío existencial grande porque decía, bueno, ¿y quién es Jorge? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? O sea, todo lo que yo creía que era, me di cuenta que no. Y Dios se manifestó en mi vida mediante una ocasión. Mi mamá me invitó a una iglesia, yo asistía a otra religión antes, y ella me dijo, oye Jorge, mira, estoy yendo con unos amigos a hablar de Dios, me gustaría que fueras, y de pronto yo empecé a ver que a mi mamá estaba teniendo resultados, o sea, sus finanzas empezaron a mejorar, empezó a tener más paz, y yo dije, bueno, yo quiero de eso. Fui, acepté a Jesús, empezó a haber cambios, pero la forma en la que más se manifestó el amor de Dios en mi vida fue en la transformación, en el cambio que Él me ha dado, en el hecho de que Él con lazos de amor me ha demostrado que definitivamente tengo un porqué en esta vida y me hizo ver que todos tenemos un propósito, que todos tenemos algo que aportar en esta vida. Amén. Y así como Moisés, Job y todos los personajes bíblicos, nosotros también hemos venido con un propósito y eso llena cualquier vacío. Y para mí esa fue la mayor demostración de amor de Dios, el saber que tengo un propósito en esta vida. Qué bueno, qué bueno. Y me gusta mucho lo que cuentas, que tu madre ayudó a que Jesús entrara en tu corazón. La importancia, ¿no?, de los que somos padres, la importancia que tenemos de guiar a nuestros hijos por el camino correcto, ¿no? Tenemos que enseñar a amar a nuestros hijos al Señor. Definitivamente. Sí. Jorge, y yo quisiera preguntarle, ¿cómo debe manifestarse el amor de Dios a través de nuestras vidas? ¿Cómo cree usted que es la mejor manera de mostrarlo, de que estamos viviendo en ese amor? Muy bien. Primero, aprovechando lo que usted comentó, quiero honrar aquí públicamente a mi madre, porque primeramente, gloria a Dios, pero de no ser por mi mamá, muchas cosas que se han logrado hoy en día probablemente no se habrían logrado. Entonces, quiero agradecer a mi mamá, que está aquí, de hecho, públicamente. Te mandan saludos. Ve un poquito si quieres, nada más saluda así de rápido a ella es mi mamá. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bendiciones, igualmente. Gracias. Y pues bueno, respecto a la pregunta, miren, yo digo que hay dos tipos de cristianos.
esta es mi teoría, el que solo es salvado y el que es transformado. El que solo es salvado es aquel que sí, por la gloria y gracia de Dios, el momento en el que fallezca, si se arrepiente de corazón, puede tener un mejoramiento y el día de mañana cuando fallezca ir al cielo. Pero el transformado es el que dice, heme aquí, Señor, heme aquí, úsame, yo quiero. Y eso implica un compromiso. Ese compromiso, me ha tocado dar charlas a jóvenes y también mediante TikToks, videos en YouTube, también por vía telefónica, decirles lo siguiente: para acercarse a Dios, o sea, para ser el transformado hay que acercarse a Dios, y para acercarse hay 3 pasos esenciales. El primero, leer la palabra. El segundo, adorar a Dios, cantarle, incluso si estás triste, si no estás animado, yo te testifico, adorar a Dios te va a dar dicha y alegría y te va a hacer sacar todo lo que tienes dentro de tu corazón para que entre el Espíritu de Dios como espada de doble filo en tu corazón. Y tercero, la oración, fundamental y esencial para poder hablar con el Padre. Entonces, como dice en el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta en sí misma. Tenemos que actuar. La salvación es por fe, pero la transformación sí implica obras. Yo les invito a todos a que pasemos de ser salvados a ser transformados en el nombre de Jesús y actúen. Amén, amén. Así es. Carlos, ¿quieres aportar algo? Bueno, Jorge ha dicho cosas muy, muy interesantes y hablando ahorita de lo que decía, por ejemplo, Manuel como papá, los padres han sido muy fundamental, ¿no? en la conversión de los hijos. Yo hablo como hijo, todavía no he tenido el privilegio de ser padre, pero mi mamá fue fundamental en mi vida cristiana. Hablando con mi esposa también me dice lo mismo. Su mamá fue clave en la oración, en estar ahí, ser constante. Yo creo que Manuel puede decir lo mismo, ha vivido su misma experiencia. Entonces los padres son fundamentales en esta dirección de los hijos a llegar a Dios. Y bueno, con respecto a las preguntas, ¿cómo debe manifestarse el amor de Dios en nuestras vidas? Pues bien decía Jorge ahorita, nosotros creemos que si el Señor nos dio su amor y de su amor nos transformó, pues luego ese amor que Él nos dio, nosotros debemos dárselo a aquellas personas que lo necesitan. De la misma manera que nos dieron a nosotros ese amor, nosotros también debemos manifestárselo, dándoselo a otras personas que lo necesitan. Y sí que hay personas cada día que necesitan el amor de Dios. Claro, es muy importante. Gracias. Bueno, Jorge, queremos ir a una siguiente pregunta. Listo. Y es muy importante y es el tema del propósito, ¿sí? El propósito. Hoy en día se habla mucho de metas, se habla mucho de alcanzar, de lograr, de positivismo, de muchas cosas. Y eso es bueno, ¿sí? Todo eso es bueno porque ayuda a la persona a mejorar, a crecer, a ir hacia adelante, ¿sí? Entonces, en la vida tenemos muchos propósitos, pero ¿qué significa el propósito de Dios? El propósito de Dios significa total y plenamente el porqué de tu existencia en esta tierra. Así es, tu porqué, tu para qué y el qué haces aquí. Desde quién eres hasta qué es lo que estás llamado a hacer. Es prácticamente el llamado. Y lo que significa el propósito de Dios implica muchas veces el darnos cuenta de que, si bien es cierto, todos nos ponemos metas y objetivos, tienen que ser acorde a la voluntad del Padre, porque muchas veces nosotros nos hacemos metas y objetivos que creemos nosotros nos van a ser de beneficio, pero el día de mañana resulta que no es así, o que Dios tiene algo mucho mayor para nosotros, porque recordemos, el Señor dice, porque sus pensamientos no son como mis pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, los míos son más altos, dice el Señor. Y yo he testificado como cuando me entregué a Él, le dije, Señor, te entrego mi vida, haz tú lo que tú quieras. Yo antes de ser cristiano tenía metas muy grandes también. Ahora esas metas grandes las hice en Cristo Jesús. Y les diré algo, ¿se acuerdan que antes les comentaba que cuando me proponía un propósito o meta nunca se lograba? Pues desde que estoy haciendo las cosas en pro de Cristo Jesús, del Espíritu Santo y del Padre, se están haciendo realidad.
Los sueños se están haciendo realidad. En Proverbios dice que le entregamos nuestros proyectos a Dios para que sean prosperados y realizados. Amén. Entonces, Amén. yo les testifico eso. El propósito de nuestra vida significa decirle a Dios, Señor, te entrego mi vida, tú sabes cuál es mi llamado, mis dones, mis talentos, todo lo que tú me diste, yo quiero hacerlo por ti, para ti, y yo les testifico, el Señor les va a poner el piso. Puede que ustedes estén a ciegas, no estén viendo bien todavía por dónde van, pero Jesús les sujeta fuertemente y están pisando firme. Dios les pone el piso y nosotros solamente tenemos que dar el siguiente paso. Amén. Ahora que usted dice, Dios pone el piso y damos nosotros el siguiente paso, venía a mi mente una pregunta que quiero hacerle. Claro. Y también quiero hacérsela a Carlos, que Carlos es pastor en Colombia. Ay, Ustedes, alguien me decía en cierta ocasión, es que el ministerio no es para todo el mundo. Dios llama a los que quiere usar. Y yo le decía, sí, Dios tiene llamados, pero yo también creo firmemente que cuando no hay un llamado de Dios, digámoslo así, que palpite el corazón por ir a hacer la obra del Señor y por hacer cosas para el reino de Dios, si no está ese llamado, esa llama que a usted lo impulsa, esa llama que a toda hora lo está fastidiando por dentro, le está molestando su tranquilidad, su pasividad. Si no está ese llamado, yo también creo que si yo le digo a Dios, Señor, yo quiero hacer algo, si yo dispongo mi vida para hacer algo, en determinado momento el llamado de Dios va a venir. Yo no creo que el llamado de Dios sea exclusivo para algunos, o que Dios tenga unas personas ya seleccionadas y diga, a este sí lo vamos a usar, a este no lo vamos a usar. Yo creo que Jesús, cuando dice ir y hacer discípulos y llevar este evangelio por las naciones, es una carta, esas palabras son una carta extendida al ministerio, es una carta extendida a servir. Yo creo eso y no sé qué piensen ustedes de eso. Yo creo que estoy muy alineado con lo que dice Jorge. Dios pone el piso y a nosotros nos toca caminar por ese piso. Pastor Carlos, por favor, háganos el placer. Usted hable primero, por favor. Bueno, lo que pasa es que responder esa pregunta nos adelantaríamos a las dos que vienen también, ¿no? También es cierto. Sí, pero, señor. Pero no importa. Bueno, entonces respondámosla y hay que responderla. Y desarrollemos el tema, no importa. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Sí, claro. Está bien, me encanta la idea, me gusta. Por ejemplo, ligando... Carlos, por favor, díganos. Ligando la pregunta que hace Manuel con las preguntas que tenemos, vienen dos preguntas que para mí son muy importantes. Una de ellas es que, ¿cómo sucede la transformación de una persona? Jorge, Manuel, ¿cómo sucede la transformación de una persona? Y Manuel dice algo interesante, ¿sí? Yo creo que la salvación es para todos, ¿cierto? El Señor murió en la cruz por todas las personas, todo ser humano. La salvación es una puerta abierta para todos. Y él es su deseo, en su deseo de amarnos, de salvarnos, Él se abrió a todo ser humano sin importar quién fuera y cómo fuera y qué decisiones tome y todo eso, ¿sí? Ya eso es parte de nosotros. Dios dio su parte de amarnos y de salvarnos. Ahora, en cuanto al ministerio, yo creo las dos cosas. Yo creo que el Señor tiene llamamientos específicos, ¿sí? Para determinadas cosas, pero también tiene que estar ligado a lo que dice Manuel, la disposición de la persona, ¿cierto? Y ahí es donde va la última pregunta que teníamos. Vamos a adelantarnos a la última pregunta. La última pregunta dice así: ¿qué utilidad, hablando de servir, hablando de ser útil, ¿sí?, en el reino de Dios tiene una persona que tiene propósito, pero que no ha sido transformado? Porque encontramos
personas que tienen propósito de Dios, tienen llamado de Dios. Hay personas que uno dice, esta persona, Dios lo ha llamado, esta persona tiene este rumbo trazado, ¿sí? Pero no ha dejado que Dios transforme su corazón, no ha dispuesto de sí mismo, porque yo creo que la transformación ocurre primeramente de Dios, pero implica mucho de mi voluntad, implica mucho de yo ir a la palabra, implica mucho de yo obedecer, implica mucho de yo decidir dejar el pecado, yo decidir apartarme de aquello que me aleja de Dios. Entonces, yo puedo tener un llamado extraordinario y se me puede profetizar y se me puede declarar y se me puede ver, pero la transformación, mi vida, está acorde o demuestra. Entonces, ¿qué tan útil soy dentro del reino de Dios? Así es. Sí, concuerdo perfectamente. Puedo responder primero lo que comentó usted, hermano Manuel, y contestar después la última pregunta. Claro. Perfecto, miren, quiero aclarar algo. Yo no soy erudito, ni soy experto todavía en la palabra. Eso sí, mi madre, mi familia es testigo de cómo todos los días, como disciplina, leyendo la palabra, anotación, estudiando, en oración, adorando al Señor. Eso sí, pero muy probablemente ustedes y toda la gente que nos ve sepa muchísimo más que yo. Sin embargo, he tenido la oportunidad, pues, de ser un instrumento para que el Señor pueda ayudar a otros. ¿Y por qué les digo esto? Porque tal vez yo no tenga todavía la suficiente autoridad para poder decir lo siguiente, pero sí les quiero decir algo. Absolutamente todos, somos 7,000 millones de personas en el mundo y todos tienen un llamado. Todos. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios no da paso sin guarache, decimos así aquí en México. Es decir, no hace cosas de embalde, hace todo por un propósito. Amén. Las plantas tienen un propósito, las estrellas, los animales tienen un propósito, y nosotros que somos, según Efesios 2:10, la obra más preciada de Dios, ¿no tenemos un propósito? Por supuesto que lo tenemos, y todas las personas lo tienen. Por eso Dios a todos da talentos, a todos da dones. Sin embargo, no todos quieren usarlos para la gloria de Dios. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la diferencia, según yo? Mi humilde opinión, ¿cuál es la diferencia entre el llamado y el escogido? Que el llamado es llamado y tiene los dones y talentos, pero el escogido dice, Señor, heme aquí. Muchas veces, para ser el escogido, tenemos que escogernos a nosotros mismos. Saber que otra persona puede hacerlo por mí, pero ser yo quien desea hacerlo. Como dice el hermano Manuel, nosotros debemos de tener ese deseo de servir al Señor. Sin embargo, pues prácticamente esa vendría siendo para mí la diferencia entre el ser llamado y ser escogido, porque oye, obviamente Dios desea que todos los que poblamos la tierra seamos escogidos. O sea, yo sé y estoy seguro que Dios desea poder abrazar y bendecir a todos los que estamos llamados a servir. Sin embargo, no todos en algún momento dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero, heme aquí, escógeme a mí. No todos están dispuestos, no todos quieren pasar el proceso. Pero creo fervientemente que todos tenemos dones, llamados, y por eso el Señor nos ha mandado aquí. Pero de nosotros depende ser escogidos. Es como lo que decía hace rato, la diferencia entre el que solo es salvado y el que es transformado. Para ser transformado hay que actuar también, al igual para ser escogido hay que actuar. Y la otra pregunta creo era respecto a cuando una persona tiene un llamado, pero no quiere emplearlo. ¿Cómo era, hermano? Disculpe. Sí, la persona tiene propósito, ¿sí? Dios tiene un propósito con esa persona, pero esa persona no ha sido transformada. ¿Sí? ¿Qué tan útil puede ser una persona dentro del reino de Dios de esa manera? Wow, es una pregunta compleja. Miren, aquí hay una cuestión. Para que se emplee el propósito de vida
de alguien tiene que ser transformado, sí o sí, para que se emplee el propósito, es decir, para que, muy bien, ya soy llamado, pero empezar a actuar acorde a mi llamado, tengo que o ser transformado o por lo menos entrar en el proceso de mi transformación. Les pongo un ejemplo. Hay gente que piensa que para servir al Señor, uno ya tiene que ser transformado contundentemente, tiene que ser ya el santo non plus ultra, pero la verdad es que no. Yo les testifico que el Señor a mí me llegó a utilizar en más de una ocasión cuando apenas está dando mis pasos de bebé. ¿Sí me explico? Y ahorita quizás no estoy volando, pero por lo menos ya estoy caminando firme en el Señor. Pero me he dado cuenta de que Dios, fíjense, está en la Biblia, Dios usa incluso a los mismos cuervos para dar de comer a sus hijos. Dios puede usar a quien sea, puede usar a quien sea. Y de lo más vil y menospreciado, Dios ha usado para cumplir su obra aquí en la tierra para nosotros, ¿sí me explico? Y avergonzar a aquellos que se consideran demasiado. Pero esto me recuerda también, por ejemplo, a Moisés. Moisés, se dice, era tartamudo, una persona introvertida, pero después Dios lo quiso utilizar y en el proceso empezó a ser transformado, a tal grado que Moisés es considerado como uno de los mayores líderes de la historia. ¿Me explico? Entonces, si tiene mucha utilidad o no, miren, no se puede, para mí no es posible hacer nuestro propósito de vida si por lo menos no estamos en el proceso de nuestra transformación. Si uno es llamado, pero ni siquiera está en el proceso, ni siquiera está entrando en su transformación, para mí, pues es como, tal vez puede llegar a ayudar algo, tal vez pueda aportar algo, pero nada en comparación de lo que siendo transformado esa persona podría aportar a este mundo. Manuel, ¿qué dice Manuel? Es muy cierto lo que dice Jorge. Si no hay transformación, no se puede desarrollar el plan que Dios tiene con cada persona. Yo quisiera, perdónenme que haga esto, pero quisiera que nos dijeran de dónde nos están viendo, de dónde nos escriben. Manu Hernández dice totalmente de acuerdo, bendiciones para ustedes, bendiciones para todos, bendiciones para ti, Manu Hernández también. Quisiera saber si hay alguna persona que está oyéndonos, que está viendo esta transmisión y tiene algún concepto también de lo que se ha hablado acá. Es válido, usted puede escribirlo y con gusto daremos su punto de vista también al aire. Entonces, Jorge, ya respondiste nuestra última pregunta y nuestra cuarta pregunta que teníamos, ¿cierto? Quiero que Jorge, dice Alexis Girón Carrillo, dice saludos desde Cúcuta, Colombia. Hermosa tierra. Saludos. Saludos. Jorge, háblenos de lo que usted hace ministerialmente en la calle, en lo que me has contado, de lo que has hecho en las plazas, de lo que haces en YouTube, en tus redes sociales. Yo quiero que sigan las personas. ¿Cómo apareces? Nombra tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda ver el contenido tan bueno que hace Jorge en México. Jorge, por favor. Qué lindos, muchísimas gracias. Aparezco en YouTube como Mentes Visionarias MX y en TikTok también como Mentes Visionarias MX. Un paréntesis rápido, mucha gente me dirá, ¿pero por qué ese nombre, Jorge? No parece muy bíblico. Bueno, es porque necesitamos tener visión en esta vida, hay que tener visión. Yo pienso que la persona más visionaria, que más visión tuvo en esta vida fue Jesús, y si queremos ser como Él, hay que tener visión. Mentes, pues bueno, es importante nuestra mentalidad también. Pablo lo llegó a comentar más de una vez, la importancia de la mentalidad del cristiano. Y MX, pues para hacer honor a mi país, ¿por qué no? México, lindo y querido. Sí. Claro que sí. Muchas Jorge, gracias. Cuéntanos, ¿desde cuándo Dios puso en su corazón hacer todo ese material? Todo lo que estás haciendo en redes sociales, y cuéntanos de las experiencias que has tenido con las personas que tocas o con las vidas que alcanzas a través de todo ese material que haces. Amén, muchas gracias. Pues la verdad me siento muy agradecido con el Señor, y antes de decir, quiero decir que toda honra y toda gloria es para Dios, la verdad. Y que de no ser por Él, no sería posible nada de esto.
y también gracias a mi mamá, porque me ha ayudado mucho. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que desde una edad temprana siempre quise así como ayudar a la gente a desarrollarse, pero nunca había encontrado la manera correcta hasta que llegó Cristo a mi corazón. Tenía planeado llegar a hacer videos, algún tipo de contenido. Estudio neurooratoria porque quiero estudiar como conferencista, pero más que nada para usar ese conocimiento al momento de dar mis prédicas de la mejor manera posible, ¿no? Decía un amigo, un colega que aprecio mucho, si Dios me manda a hacer la palmera número 3 en el fondo en la escena de la película de mi vida, pues me voy a esforzar para hacer la mejor palmera número 3 de la escena del fondo de la película de mi vida. Así es. Entonces, pues me esfuerzo, aunque sea poquito, para desempeñarme mejor. La cuestión es que de pronto el Señor empezó a poner en mí un deseo de sembrar a Cristo Jesús, aunque sea una semillita en algún video o en algunas cosas. Y voy a empezar por decir cómo fue que el Señor empezó a usarme, y es que yo tenía un grupo de jóvenes donde yo los lideraba. Parte de mi llamado es ser líder de jóvenes. Entonces, cuando un joven tenía algún inconveniente, inmediatamente yo, oye hermano, mira, hagamos esto, hay que ver la forma de ayudarte, y gloria a Dios la gente tenía resultados. Sin embargo, pues cuando llegó Cristo a mi vida, todo eso se bajó, todo eso se acabó, para volver a edificar mi propósito y llamado, pero ahora con una base sólida que es Cristo Jesús. Posterior a ello, pues ahora sí que Dios me ha usado, por ejemplo, me encanta porque he dado charlas a jóvenes en plazas, así en plazas, he dado charlas a jóvenes en calle, en el centro de aquí de la ciudad de Colima, que es donde vivo ahora. También en ocasiones en la iglesia, en la primera iglesia a la que asistí, de manera constante, pues hablaba con los jóvenes y todo, y empezaban a llegar más. Incluso en mi negocio, tengo aquí en mi casa un negocio de botanas y raspado estilo Jalisco. Ajá. Y es impresionante porque, por ejemplo, hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, llegaron 2 jóvenes a pedir un raspado, y después de 40 minutos aceptaron a Jesús en su corazón sin yo haberlos conocido. Qué bueno. También uno de mis mejores amigos se llama Andrés, aceptó a Cristo Jesús en su corazón porque de pronto le empecé a hablar y el Espíritu Santo fluyó y aceptó a Cristo Jesús en su corazón. En mi casa han venido personas que han aceptado a Jesús en su corazón. Mi vecino ha aceptado a Jesús en su corazón. Nosotros estamos llamados a llevar jóvenes y personas a Cristo Jesús. Entonces tenemos que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y pues con la gloria de Dios, han venido aquí, en mi casa, en mi negocio, en las plazas, en la calle. Una de las que más me gustó y me llamó la atención de la calle es que yo iba caminando bien tranquilo con mi mamá y con mi tío Poncho, y de pronto se empieza a acercar a mí un señor con toda la pinta, perdónenme la expresión, no es por discriminar ni mucho menos, pero como de malandro, como de esos, así que pues incluso se ven algo pues mal, pálidos o enfermitos por las circunstancias o las cosas que inhalan y cosas así que se puedan meter. Empezó a acercarse como muy agresivo y muy brusco hacia mí, y la verdad me empezó a entrar un poco de temor natural, así como de, pues ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y de pronto simplemente me sonrió y me dijo, oiga joven, usted se ve bien, se ve sano, se ve fuerte. Y yo me saqué de onda y dije, muchas gracias, 1000 bendiciones, hermano. Así me nació decirle, ¿y qué cree? De pronto empieza a lanzar versículos bíblicos. De pronto me dijo, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, y después que Mateo, después empezó a decir sobre Filipenses, y yo, wow. Entonces en mi corazón nació un deseo de acercarme a él y hablarle. Me comentó todo. Varios años en la cárcel, inhalando cosas, tenía aquí cicatrices de tantas veces que se inyectaba droga, estaba cicatrizado con un montón de cortaduras, tatuado por todos lados. Incluso en ese momento él estaba drogado. Pero esto es un testimonio de cómo cuando una persona es luz y sal, no por darme las de flores ni mucho menos, la gloria es de Cristo Jesús, Él es el que transforma a la gente. Cuando uno empieza a trabajar para el Señor, las personas, por más mal que estén, en su espíritu va a comunicarse con esa luz que está dentro de ti, y esa luz es Jesús. Mi luz no es luz propia. Nosotros no podemos tener luz propia, solamente es Jesús.
Y el espíritu de esa persona se acercó a mí y empezamos a hablar y me empezó a contar sus problemas y de pronto el Señor empezó a darme palabra y empezó a darme profecía, porque le empecé a decir, oye, tú has pasado por esto, esto y esto, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? El Señor me lo está dando en este momento. Y le dije, tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y la autoridad que yo tenía en ese momento era impresionante, sentía una autoridad que era sobrenatural, porque no era mía. Empecé a sentir cómo el Espíritu Santo empezó a gobernarme y el Señor estaba drogado. Sí, imagínense, si una persona normal llega y se le acerca a una persona en esas circunstancias y le dice, tienes que hacer esto y esto, y le ordenas, pues lo más probable es que te diga, pues ¿quién te crees, no? Pues vámonos a pelear o cosas así por el estilo. Pudo haber reaccionado de diferente manera, pero no, se quedó tranquilo y dijo, muy bien, no, sí, está bien, sí. ¿Y a qué horas lo hago? Y esto y aquello, a mí me impresionó, me impresionó. Bueno. Entonces, pues personas que han pasado por circunstancias muy duras, ¿no? También tengo familia que quiero mucho en Arandas, Jalisco, y tuve la oportunidad de hablarles. Yo no estoy casado, pero puedo testificar de que Dios muchas veces te da autoridad por medio del Santo Espíritu para hablar de temas que incluso no has vivido, como por ejemplo, yo no sé lo que es el matrimonio, pero Dios una noche me dio palabra con Biblia en mano para ayudar a ese matrimonio que es mi familia, y por la gloria de Dios los problemas se resolvieron, se abrazaron, se dijeron un te amo y las cosas mejoraron. Qué bueno. Entonces, y por último, para decir un caso de TikTok, una chava que vio uno de mis videos cortos de 1 minuto, me mandó un mensaje y me dijo, Jorge, oye, mira, no te conozco, me da mucha pena, pero necesito a Dios en mi vida, no sé qué hacer. Le mandé un mensaje, me mandó su número, hablamos y en 1 hora aceptó a Jesús en su corazón desde otra parte del país, por un videíto de 1 minuto, ¿no? Y ese tipo de cosas que para muchos pueden llegar a ser insignificantes, ¿para qué un videíto? ¿Esto qué? O sea, pues no. Dios usa todo y si nosotros hemos tenido la oportunidad de adquirir herramientas como estas plataformas y así, si lo usamos para la gloria de Dios, pues Jesús va a obrar en gran manera a través de nosotros. Yo lo testifico y pues lo digo todo esto para la gloria del Padre. Amén, gracias. Amén. Carlos, ¿alguna otra cosa, algún otro apunte para ir finalizando ya esta transmisión? Bueno, no, quería recordar los puntos claves de esta entrevista, de este conversatorio: el amor, el propósito y la transformación, ¿no? Tres puntos que nos sugirió Jorge, de los cuales habláramos, y creo que estuvo genial. Muy bien. Podemos ver que se han aplicado en su vida, Jorge. Claro que sí. Eso es lo más importante, porque ¿de qué nos sirve aquí hablar de cualquier otra cosa angelical y todo, pero no lo vivimos, no sabemos qué es eso, ¿sí? Eso no ni nos edifica ni edifica a nadie. Yo creo que lo que está haciendo Jorge y lo que estamos tratando de hacer también con Código Cristiano, a través de videos, a través de mensajes, a través de publicaciones, a través de muchas formas, tratando de cumplir el propósito que Dios nos ha dado, ¿sí? Que es, como ya lo dijimos anteriormente, predicar el Evangelio, llevar el amor de Dios, hablar de Jesús, mostrarle a aquellas personas el amor de Jesús, tocar esas vidas, esos corazones. Y mire, ¿qué se iba a imaginar Jorge que con un video de 1 minuto iba a tocar a esta chica y quizá muchas personas? Porque nosotros sabemos que hay muchas personas que a veces no se atreven, ¿cierto? No se atreven a contactarnos, a buscar esa ayuda, aunque ellos son impactados por el mensaje, pero lastimosamente no han tenido la voluntad de poder buscar quién les oriente y quién les ayude. Pero todo esto nos ayuda y nos impulsa a seguir haciéndolo, porque sabemos que estamos ahí como la gotica de agua sobre la roca, y en algún momento esos corazones endurecidos o esas vidas que están pasando por momentos muy difíciles, críticas, en algún momento Dios va a hacer una obra extraordinaria en esas personas, y nosotros pues vamos a estar ahí como instrumentos para poder ayudarlos, para poder ser bendición a sus vidas. Amén, amén, así es. Bueno, creo que ha sido un rato muy agradable. De verdad, Jorge, qué bueno que Dios esté levantando jóvenes como usted.
jóvenes como usted, es lo que el evangelio necesita en estos tiempos. Yo creo que las iglesias las hemos enfrascado en 4 paredes y eso no es a lo que Jesucristo nos llamó ni lo que el Señor dejó como la idea de la iglesia. Y qué bueno que usted esté entendiendo esto y lo esté desarrollando. Saludamos a Jesús Ulises Reyes Velasco en Cúcuta. Dios lo bendiga, don Jesús. Y Jorge, para finalizar, como todos los invitados que tenemos, por favor, ore y bendiga a todas las personas que están ahí mirando esta transmisión y a las personas que van a verlo después. Bendíganos y despídanos con oración, Jorge. Amén. Gracias. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la bendición que nos has permitido en esta ocasión de hablar de ti. Tu palabra dice que donde 2 o más estén reunidos en tu nombre, tú te harás presente en medio de ellos y podemos testificar de ello, de tu gloria, Padre Celestial, de ti, de tu presencia. Te pedimos bendigas a todos y cada uno de los que ven esta grabación, de los que están por verla, que mucha gente lo vea, Señor. Te pedimos que esto se multiplique, que sea de bendición para las personas y que sea de motivación, Padre, que les reveles el propósito de su vida, que hagas que tengan un encuentro cercano con Cristo, que tengan un encuentro real y contundente con Cristo Jesús, Señor, todo aquel que no lo haya tenido, y te pido que seas una realidad en la vida de todo aquel que esté viendo esto, Señor. Te pedimos por los jóvenes, Padre Celestial, que te agradecemos que estas herramientas que pueden ser de bendición les lleguen a ellos también, Padre, y que así como nos has tocado y transformado a todos nosotros, transformes y toques a todo aquel que aún no ha sabido de tu nombre. Te pedimos nos uses, nos bendigas, nos cuides, nos protejas. En este momento nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, para que nos bendigas y nos cuides. Te pedimos, bendecimos y agradecemos todo esto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a todos ustedes. Pastor Carlos Contreras, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Carlos, miembro del Código Cristiano. Jorge Manuel Trejo, desde México, México lindo y querido. Yo tengo un amigo mexicano acá y todos los días me dice, México lindo, querido, presente. Lindo y querido. Amén. Gracias. Estos son historias de vida en Código Cristiano y hemos sido bendecidos a través de este testimonio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga grandemente y gracias por estar ahí. Comparta este video para que otras personas también sean bendecidas. Dios los bendiga. Amén, amén, adiós. Bendiciones y abrazos. Bendiciones del cielo.